Hola, hola, hola. Buenas noches a todos. ¿Cómo están todos por ahí? Desde la ciudad de Orlando los saludo. Gracias, gracias, Nelia, por este pase. Me haces reír tanto, me encanta. Muy, muy argentina es la tarde de hoy en Radio Ritmo 97.net. Por supuesto, tenemos que agradecer a todo el grupo hermosísimo que tiene esta radio que se encarga de los sentimientos, ¿no? Se trabaja tanto en la parte interior de cada uno y gracias, Nelly, por lo que dijiste, eh, que si me hubieses conocido antes, todo hubiese sido diferente en base a tus relaciones, pero la realidad es que yo también tengo al día de hoy muchas cosas por sanar o que trabajo día a día. Por supuesto que si uno conoce a la anterior paz, a esta paz, hay un cambio muy, muy grande a lo que yo era hace muchísimos años atrás, ¿no? Por suerte, las personas van cambiando, van madurando, van aprendiendo diferentes cosas en su vida y bueno, y eso es parte de la vida, ¿no? Un crecimiento. Eh, a mí me gusta mucho llamarlo como crecimiento espiritual. Cada día conecto más con mi propio ser, bueno, con esa necesidad que tenemos todos de ir descubriéndonos y conociéndonos cada vez más. Primero voy a saludar a todas las personas que están en vivo en Instagram, en Radio Ritmo 97.net, que tenemos a varios conectados que ya saludaron, que es Luz, Carmencita, Nelly, están por ahí, Iván y Raúl, está Quique, está Elinita, bueno, varias personas que seguramente están del otro lado, también la vi a Laura, a Marisa, bueno, hay varias personas conectadas, me encanta que puedan aparecer por varios lados. Recuerden que si me quieren escribir también en el transcurso del programa por WhatsApp, pueden hacerlo al más 1-689-248-3391. Y ahora vamos a comenzar desde la ciudad de Orlando. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Paz Dávalos y les doy la bienvenida a este programa que está hecho con muchísimo amor en Radio Ritmo 97.net, llamado El Poder de Elegir tu Paz. Este espacio de conexión y reflexión es un espacio creado para ti, para que puedas conectar con tu sentir más profundo. Bueno, nuevos saluditos. Isa, desde la ciudad de Bolivia, te quiero mucho, Isa, qué lindo que estés ahí del otro lado. Ahí la estoy viendo de vuelta conectada a Iva, escribiéndonos a todos. Buenas noches, comunidad. Me encanta que digan que es una comunidad porque es la idea de poder hacer esto. Recuerden una cosa. Acá le pido a todos, a los de Instagram, a los de la radio, a los del WhatsApp, que compartan el link, que compartan el link de la radio. Vieron que yo les mando un WhatsApp avisando con el link de la radio. Compártanlo con personas que puedan creer o saber que un programa como este puede ayudarlos. Puede ayudarlos a avanzar, puede ayudarlos a ver un poquito más allá dentro suyo y poder redescubrirse o reescribir su propia historia. Un beso grande a Zuli, que también está del otro lado. Y ahora sí, vamos a comenzar con el programa de hoy. Es un programa que en realidad siempre recibo sugerencias, ¿no? Tengo personas que me escriben después de los programas o durante el programa dándonos ideas de qué podría ser el siguiente programa, qué tema podríamos trabajar. Y este programa es un conjunto de algunos que estuvimos pasando los últimos 3 programas, que tiene que ver con los vínculos, ¿no? Vínculos de pareja, vínculos con tus hijos, como una y otra vez repetimos. Pero no solamente eso, este programa es diferente porque acá voy a compartirles técnicas que puedan ir utilizando en su día a día para que puedan trabajarlos desde su casa y puedan ir avanzando con diferentes prácticas
para que, no sé, si tienen una hoja o un lápiz, también pueden ir anotando lo que consideren que a ustedes les toca o les hace bien o les resuena, y de esa manera poder ir poquito a poco implementando diferentes técnicas en su vida para ir haciendo los cambios que están necesitando. Son las mismas técnicas que comparto en mi libro Reseteate, el que pueden conseguir en Amazon. Reseteate y comienza de cero, en busca de tu propia paz, o en los talleres presenciales que hacemos acá en Orlando. Vamos a hablar esta vez de la herida emocional al vínculo consciente. ¿Qué es lo que pasa? Que habíamos hablado en los otros encuentros. Esa herida emocional que hace que nosotros activemos una y otra vez de forma inconsciente, sin darnos cuenta de que esa reacción ante una situación viene de un dolor vivido, ¿no? De estos traumas, estos dolores que nos quedan adentro nuestro según la vivencia que hemos tenido en la vida. Y eso hace que de forma inconsciente una y otra vez nosotros estemos reaccionando o accionando y generemos caos a nuestro alrededor o con nuestra propia pareja. Vamos a comenzar con ese tema de desde la herida emocional al vínculo consciente. Antes de cambiar la forma de amar, necesitamos entender algo clave. No amamos como elegimos, amamos como aprendimos. Nuestro cuerpo reconoce como amor aquello que le resulta familiar, aunque duela. Vieron que muchas veces sentimos que repetimos una y otra vez las mismas cosas y no entendemos el porqué. Y al mismo tiempo cuando te dicen, eh, bueno, pero es algo que vos elegís, es algo como, me ha pasado de escuchar hace mucho tiempo diferentes cosas como, bueno, a vos también te gusta estar ahí. Yo creo que es algo tan inconsciente que ni siquiera nos damos cuenta de que una y otra vez lo repetimos hasta que no lo hacemos consciente no lo podemos sanar, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que vivimos y hacemos, las hacemos en automático. No te enamorás de quien te hace bien, te enamorás de quien activa tu memoria emocional. Por eso es que hablábamos tanto de cómo aprendíamos a amar desde muy chicos, ¿no? Esa forma en la que aprendemos a amar es donde queda la memoria emocional en nuestro cuerpo. Por un lado, en el programa pasado habíamos hablado que el niño aprende de sus progenitores, es criado con los traumas no resueltos de sus padres y aprende a relacionarse y activarse según lo que interpreta su sistema nervioso de lo que pasa a su alrededor. La presencia de nuestro padre es lo que nos da la seguridad con el mundo. Eso en constelaciones familiares se trabaja muchísimo. No solamente la presencia de nuestro padre y nuestra madre en nuestra vida influye mucho, ¿no? Cómo es el sistema nervioso o el accionar ante diferentes cosas cuando el niño perdió al padre o perdió a la madre. Entonces, es muy importante poder darse cuenta de eso, cómo nosotros vamos cambiando según lo que nos toca vivir en la vida, ¿no? Y cómo estamos criados, si con mamá y papá juntos o hemos perdido. Las personas que hemos perdido a un padre desde temprana edad, para nosotros hay una parte que es como que al relacionarte con la muerte desde una temprana edad, hay un montón de cosas que, que las vemos diferente, las vemos muy distintas al resto de las personas. Bueno, eso nos enseña a relacionarse y activa según la interpretación del sistema nervioso de cada uno, ¿no? De lo que nos pasa alrededor y de lo que nosotros absorbimos en nuestra niñez. Eso es lo que va a hacer una y otra vez que nuestro comportamiento sea de una u otra forma. La presencia de nuestro padre, como les decía, es lo que nos genera más seguridad con el mundo. Carl Jung, que es un psiquiatra que yo siempre nombro acá, dice que si tenés que demostrar o dar mucho más de lo que deberías dar en una relación, sea de amistad o de amor, ¿no?
o simplemente te cerrás al amor o al sentir como una protección, es tu inconsciente el que está actuando. No es que vos sos más frío, más distante, simplemente, ¿vieron cuando las personas te dicen, no, es que ella es más sensible, él es más frío, él es más distante? Todo eso es una coraza de cómo aprendimos a amar, o es un exceso de emoción en cómo aprendimos a amar. Hay muchas personas que cuando tienen un dolor profundo, muy profundo, se vuelcan mucho en lo que es artístico, ¿no? Todo lo que es artístico hace que todo eso que te vas guardando en forma de defensa, de protección, sale a través del arte. Puede ser pintar, cantar, ser poeta, escribir, comunicar, trabajar con la gente. Ese tipo de pasiones que uno tiene también vienen agarrados de un dolor, de una crianza. Entonces, es tu sistema inconsciente, como dice Carl Jung, el sistema inconsciente que está actuando por vos. Y primero deberías reconocer esa herida. Esa es otra de las cosas que pasa muy común. No todo el mundo es consciente de la herida que tiene o del accionar que tiene repetido. Así como mucha gente que sí es consciente de su herida o de su accionar, no es consciente de la emoción que está asociada a ese dolor. Entonces, es muy importante primero reconocer la herida en nosotros para poder sanarla. No se puede sanar lo que no se ve. Cuanto más ignoramos esa herida y cuanto más luchamos contra eso, se presenta una y otra vez. Entonces, lo que a vos no te gusta y aprendés a limitar, a no mostrar o a combatir, ¿no? ¿Cuántos de nosotros combatimos una emoción que no queremos expresar o que no queremos vivir? Un montón. Un montón de nosotros estamos día a día controlando diferentes cosas de nuestro propio ser, de nuestro propio accionar. No queremos pensar de esa manera, no queremos accionar de esa manera, no queremos responder de esa manera. Y hay un exceso de control contra esa otra parte que también somos nosotros. Entonces, primero tenemos que descubrir qué es lo que, el dolor, ¿no? ¿Dónde está el trauma? ¿Qué es lo que anida atrás de esa reacción que no nos gusta para poder descubrirla y trabajarla? Sanar es reconocer lo que somos con la luz y con la sombra. Todos, absolutamente todos tenemos luz y sombra. Entonces, en esa luz y en esa sombra es que vos tenés que aceptarte, trabajar y sos parte de las dos. Las dos, tanto la luz como la sombra, sos vos. Por supuesto que no significa que eso te defina, ¿sí? Eso no te define, como muchas de las cosas, el 80% de lo que nosotros pensamos en el día, sea bueno o malo, no te define. No significa que lo que vos pensás, vos sos eso, ¿sí? En sintonía paz, manejando. Hola Diana, ¿cómo estás? Bueno, maneja con cuidado. Maneja con cuidado, debe ser un caos, ¿no? ¿A esta hora o tranquilo? Hola Lisbeth, ¿cómo estás? Bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, primero, como les dije hace un rato, tenemos que reconocer ese dolor para poder sanarlo. Eso que nos domina ante una situación de caos, de discusión, de lo que sea, porque siempre, si ustedes se ponen a pensar, cada vez que discuten, cada vez que pelean, volvamos al vínculo de pareja, ¿no? Que es el que más se trabaja en estos días, cada vez que nos juntamos, siempre se termina, se habla también del vínculo con el hijo, amigos y demás, pero el vínculo de pareja es el que más llama la atención y es en el que más pregunta la gente. La realidad es esta, siempre hay algo que pasa, es recurrente, y uno puede hacer oídos sordos y seguir, o pues puedes agarrar y decir, bueno, ¿por qué siempre terminamos discutiendo de lo mismo o hablando de lo mismo? Eso que molesta, a pesar de que uno ignora, pasa por alto o no resuelve, se va a seguir manifestando. Y esa discusión, atrás de esa discusión o atrás de ese dolor, hay
Sí, hay un dolor atrás de esa discusión y atrás de esa molestia que una y otra vez se genera, hay un dolor que hay que trabajar, pero primero hay que descubrirlo. Aprender a darnos cuenta nosotros eh, lo que tanto necesitamos sanar y mejorar. Si sientes que una y otra vez repetís la misma historia o seguís en el mismo lugar, con el mismo dolor, pregúntate, ¿qué es lo que sentís? ¿Cuál es tu dolor? Reconocelo. Si nosotros no aprendemos a reconocer eso, es muy difícil poder trabajarlo. Cuando yo trabajo con personas en base a situaciones que se repiten una y otra vez, ¿qué es lo que pasa? Vos podés agarrar y decir, sí, bueno, esto me genera bronca, pero ¿por qué te genera bronca? Por esto, por esto, por esto. Bueno, ok. Vos tenés muy claro mentalmente qué es lo que te pasa, pero ¿cuál es la emoción asociada a esa situación? Me genera bronca, pero ¿por qué te genera bronca? Cuando vos empezás a preguntarte o a preguntarle a la persona que tenés frente tuyo, qué es lo que le está generando en el cuerpo, es cuando podés empezar a descubrir de qué estás hablando. Muchas veces hay personas que dicen, yo no entiendo por qué esto me genera X, y terminan descubriendo que no tiene nada que ver eso. Cuando vos empezás a ir cada vez más al fondo, ¿y por qué? Pero ¿y qué te hace sentir? ¿A qué te hace acordar? Principalmente cuando vas a la pregunta de ¿con quién lo asocias? Cuando vos podés descubrir con quién estás asociando ese dolor o esa experiencia que te está haciendo sentir muy mal, es cuando vos podés realmente llegar como más a lo profundo de lo que te toca. Ponerle un nombre exacto a lo que te está tocando vivir es lo más maravilloso que podés hacer, que no es lindo, no es agradable, por supuesto que no es agradable, pero es lo que te ayuda a poder ir avanzando. Entonces, reconocerla. Luego hay que aceptarla. Sí, bueno, ok, esto me genera bronca. Una y otra vez tengo la misma sensación. ¿Pero por qué? No, me genera impotencia que haga esto. ¿Qué es lo que te genera impotencia? Que haga esto, pero ¿qué es lo que hace? Tal cosa. ¿Pero a vos te parece que es para tanto? No, pero me hace acordar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a quien sea que te haya generado ese estado de estrés en el cuerpo, a tal punto que te anidó, ¿entendés? Cuando ya te anidó es lo que te hace reaccionar de forma inconsciente. Entonces, después de ese proceso de aceptarla y reconocerla, viene el perdón. El perdón no es si somos, porque hay mucha gente que dice, no, bueno, pero vos perdonás, pero ¿quién sos para perdonar? Ese lo escuché varias veces. En realidad, pienso, obviamente, siempre es desde mi punto de vista, que en realidad cuando uno perdona se saca el peso a uno mismo, no le sacas la culpa a la persona que accionó o hizo de una forma u otra. Simplemente vos dejás de sentir ese peso y ese peso te libera. Después, si somos quién o no para perdonar o lo que sea, ahí ya como que me excede esa parte, ¿no? Porque todo depende del punto de vista de cada uno. Pero sí todos sabemos que cuando pasa una situación y te genera dolor, en uno queda cierto rencor, resentimiento, dolor, tristeza, desilusión. Cuando vos lográs perdonar al otro desde un lado de entendimiento, que yo no te estoy diciendo que aceptes lo que hizo, sino que lo liberás y al liberarlo deja de pesarte. Entonces, volvemos al ejercicio. ¿Cuál es el dolor? Lo reconoces. Luego lo tenés que aceptar. Después de ese proceso viene el perdón hacia la persona y hacia uno mismo. ¿Cuántas veces les pasa, y esto es común, me gustaría que alguno levante la mano de los que están del otro lado, cuántas veces les ha pasado que cuando algo te genera extremadamente bronca o molestia o estás enojado por una situación, vos empezás a trabajar sobre esa bronca o sobre ese dolor y te das cuenta que en realidad el enojo es hacia vos. Es hacia vos.
hacia haber caído nuevamente en ese dolor, en esa experiencia, otra vez te volvieron a hacer lo mismo, otra vez lo volviste a pasar. Entonces, ¿cuántas veces pasa eso? Un montón. Un montón de veces, chicas, chicos, a todos nos pasa esa sensación de, de, de ver o de darnos cuenta que en realidad la bronca no es hacia el otro, sino de que volvimos a repetir la historia, de que volvimos a caer, de que volvimos a aceptar las mismas condiciones que no queríamos. Entonces, es muy importante el tema del perdón. Muchas veces ante una situación que te pesa, tenés mucha bronca, como les decía. Entonces, esto realmente cuenta y cuenta muchísimo empezar a soltar ese peso, a soltar ese rencor, ese remordimiento, no sé, cada uno sabe cuáles son las emociones que los dominan ante estas situaciones. Y les juro que todo cambia. Cuando empiezan a verlo desde otro lugar, todo cambia. Porque empezás a resignificar la situación y después te das cuenta que está ajeno a vos, que ya pasó y que la única que se siente mal sos vos y que terminás enfermándote, generándote gripe, porque, bueno, muchas cosas, ¿no?, que son emocionales pasan por el cuerpo. ¿Cuántas veces después de una situación estresante o de caos emocional les ha pasado que se han resfriado, les ha agarrado laringitis, bronquitis o todo lo que termina con itis? Un montón de veces. Y cada una de esas enfermedades tienen que ver muchísimo, muchísimo con el estado de ánimo que tenías antes, y las defensas bajas y demás, ¿no? Entonces, podemos descubrir cuál es, hacernos responsable de la situación, aceptar que de esa manera fue que vos aprendiste a sobrevivir, pero que ya sos adulto y elegís trabajarlo desde otro lado, verlo desde otro lado y no tratar de enroscarte en eso. Muchas veces las personas vienen y te dicen algo, o te piden disculpas, o pasa una situación, o vienen y te dan su punto de vista. Está en vos pararte, escuchar a esa persona y decir, bueno, ok, acepto lo que me está diciendo y todo, a pesar de que vos quieras dar tu punto de vista o ir compartiendo diferentes opiniones y preferís dejarlo pasar. ¿Eso qué significa? Que en realidad lo que querés es dejarlo pasar para no generar conflicto. Soltar, no enroscarte es lo mejor que podés hacer. Se lo dice una persona, y acá Nelly te la digo, una persona que sí, sufría por demás. Era una persona que todo me generaba mucho más dolor del que, no sé si es que del que era o no era, pero sí yo siento que sufría mucho, que eso generaba que una y otra vez me enfermara. O sea que tuve que trabajar muchísimo, muchísimo, aprender mucho, estudiar mucho para ir mejorando, porque como siempre digo, más allá de que los psicólogos para mí son unos genios porque he ido a psicólogo toda mi vida o muchísimos años de mi vida, no me alcanzaba. Sentía que lo mío era mucho más profundo, mucho más traumático, no que el resto, ¿no? Que no, el sistema tradicional solo a mí no me alcanzaba. Entonces tuve que aprender un montón de otras cosas en el camino para primero empezar a utilizarlas conmigo y a partir de ahí poder transmitírselo a la gente. Hola, hola, Graciela, hola, brillando tu luz, hola, hola. Bueno, nada, seguimos acá en el programa. ¿Alguno quiere opinar algo, quiere compartir algo? Yo las leo por WhatsApp, por Instagram, por el canal de la radio. Eh, Díganme y yo lo comparto acá con el resto de la gente que también le encantaría poder escuchar otros puntos de vista que no sea solamente el, el mío, ¿no? Como decía,
Tal vez aprendiste a dar demasiado, a conformarte con poco, a no pedir de más, por miedo o por ser rechazado. Hoy sos adulto y deberías pedir y decir lo que necesitas, lo que no aceptas más en tu relación o con amigos, lo que no querés más en tu vida. O tal vez te convertiste en alguien que levanta muros o no se permite amar por miedo a ser abandonado. O sea, tenés un montón de opciones según cómo viviste el amor. ¿Cuánto de lo que buscamos en nuestras parejas es el vacío de nuestra infancia? Sentarse y poder analizar qué es lo que hoy ustedes sienten como vacío y fíjense, vacío, necesidad, falta, cada uno sabe lo que le pasa. Y fíjense, al encontrar la palabra correcta que ustedes creen que los está ayudando y sienten que es esa palabra, fíjense en su infancia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Esa palabra también identifica gran parte de su infancia o no? Si es en la infancia nos sentimos solos o abandonados, o sea, si en la infancia nos sentimos solos o abandonados, el inconsciente nos trae lo mismo, solo para mostrar el dolor que hay que sanar, diciendo que no buscarás, que buscaras en lo de los demás, ¿entendés? Sino que tenés que dártelo vos, tenés que aprender a dártelo vos. Muchas veces escucho, ay, mi marido, mi media naranja, esto, lo otro, cada uno tiene su forma, ¿no? Y es muy común ponerle al otro el peso de su propia felicidad, cuando en realidad sos vos la que se tiene que dar lo que necesita, sos vos la que tiene que lograr lo que le falta, sos vos la que se tiene que dar el amor que alguna vez le faltó y necesitó en la vida. Eligiéndote vos misma y dándote lo que necesitas, recuperando y trabajando día a día la autoestima. Cuando vos recuperás y trabajás tu autoestima día a día, eso empieza a mejorar y le sacás el peso a todo lo que te rodea. Nadie es responsable de tu vida ni de tu propia felicidad, ni de tus logros, ni de nada. Cada uno es responsable de su propia vida. Como dije antes, uno no puede sanar lo que no ve, lo que no reconoce. Comenzar a escribir tu propia historia desde lo que realmente sos. Por eso sentarse y analizar cada una de las situaciones, discusiones, en el momento o posterior. Porque hay gente que se queda escuchando mientras que la otra persona discute. Y en ese momento que vos escuchás y sentís que lo que el otro dice no tiene nada que ver con lo que vos le planteaste, analízalo en esa cuestión de segundos, si realmente eso que te está diciendo no viene de un dolor del otro. Muchas veces conocemos cierta parte del otro o cierta historia del otro, como para entender por qué la reacción, ¿no? Entonces, si tenemos esa suerte de conocer un poco de la vida del otro, darnos cuenta que esa reacción del otro tiene que ver más con su dolor que con la discusión que estamos viviendo o pasando. Recordá que la repetición viene del inconsciente. Entonces, todo lo que vos repitas una y otra vez y sientas, pero otra vez lo estoy haciendo, otra vez estoy viviendo lo mismo. Bueno, recordá que viene del inconsciente. Todo lo que reprimís, lo que no ves, lo que no aceptás, lo que guardaste para encajar y para pertenecer. El otro día una persona, yo compartí algo que me pareció grandioso y me llamó muchísimo la atención, porque la conozco a la persona que me contestó la historia. Y yo compartí algo donde había dos personas, dos mujeres, que una le decía a la otra, no bailes tanto, no te muevas tanto, baila más poquito. No. Es como que en realidad lo que hacía el video, el reel, era mostrarte que nosotros fuimos criados con un montón de condicionamientos, qué estaba bien, qué estaba mal, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, si hablabas demasiado, si llamabas la atención, esto no está bien y esto está mal. Eso es lo común. Y yo pregunté en Instagram si alguien lo había vivido. ¿Lo viviste sí o no? Y una persona que yo conozco muy bien me pone que no.
Yo me pregunto, realmente, ¿ustedes creen que vivís toda tu vida o toda tu infancia, en toda tu adolescencia, nunca fuiste condicionado por alguien? ¿Por tu mamá o por tu papá? No importa si haya sido con... No estoy hablando que haya sido con mala intención. ¿Nunca tu abuela te dijo, por ejemplo, come bien, sentate derecha, come bien? Todos fuimos condicionados de una forma u otra, que puede ser, obviamente tiene que ver con la educación, pero de 10 personas que vos le decís lo mismo, no todas lo toman de la misma manera. Y hay personas que generan eh, una sensación de pesadez ante esa orden, mandato, exigencia que uno va armándose y modificando en su vida para pertenecer a ese grupo. Entonces, el video obviamente que era mucho más amplio, pero tenía que ver mucho con eso. Entonces, acá esto lo decía Carl Jung sobre la repetición que viene del inconsciente. Y muchas veces nosotros una y otra vez nos encontramos con conflictos que nos traen una y otra vez esos recuerdos vividos, ¿no? Esa, o el que se reprime mucho es el típico que está, pero mira esa, mira el escote, mira cómo se mueve, mira lo que hace, qué horror esto, qué horror aquello. Y todo eso tiene que ver con condicionamientos y con cosas que no nos permitimos. Muchas cosas de las que vemos afuera y nos molestan tienen que ver con condicionamientos nuestros, con formas de manejarnos en la vida o limitarnos en la vida. Entonces, mientras que no aceptes que también sos eso, lo que te molestó, lo que te condicionó, lo que te dijeron que no podías hacer para pertenecer, eso hace que mucha gente no pueda ser ella misma o él mismo, o ser auténtico, o ser sensible, o llorar porque no se lo permitieron siendo varón de niño. Entonces, todo lo que vos veas afuera, que alguien muestra emoción siendo hombre, va a generar un rechazo a la persona que se reprime para no poder mostrarlo. En esto es lo que estamos hablando de poder ver, reconocerse y realmente aceptarse como vos sos, no como te dijeron que eras. Para poder trabajar bien en uno mismo, uno tiene que ser real, tiene que ser lo más sincero posible con él mismo, ¿sí? Entonces, este ejemplo lo cuento por eso, porque siempre algo en tu vida te tuvo que haber condicionado para que vos una y otra vez de adulto repitas o te esfuerces por pertenecer en un lugar o en un ambiente. Entonces, elegir cómo querés ser vos, sacar esa incomodidad que te genera ser vos, porque la sociedad o lo que sea no te lo permite, es lo que te devuelve tu propio ser y te devuelve tu responsabilidad de elegir cómo querés vivir, ¿sí? Y recuerden que la semana pasada habíamos hablado de la epigenética, ¿no? Que es una rama de la biología que estudia cómo el ambiente y las experiencias y los hábitos con los que hemos sido criados se pueden modificar. Se pueden modificar. Y en la memoria epigenética es donde viene, en la memoria de los genes es donde vienen muchísimos accionares nuestros, respuestas inconscientes e inmediatas que no podemos reconocer en el momento, pero cuando la persona que está frente a vos una y otra vez te dice por qué reaccionás de esta forma o esto, o confronta, es porque realmente es algo que molesta a ambos y eso se puede modificar, se puede modificar. Primero hay que hacerlo consciente, primero hay que entender de dónde viene y por qué, que ese trauma se hereda, no solamente lo que pudo haber pasado a tu abuela, a tu madre, lo que sea, sino que también no se olviden, como dije antes, que fuimos criados con los traumas no resueltos de nuestros padres. Entonces, se heredan enfermedades, se heredan un montón de cosas y tienen que ver más con un comportamiento conductual, una forma de pensar y accionar que con la herencia genética en sí. Entonces,
Les voy a pedir un temita, que se pongan con ustedes, que piensen y que se pregunten cuál es su forma de amar, ¿no? ¿Persigo cuando el otro se aleja, cuando el otro me ignora? ¿Qué haces? ¿Perseguís o te aislás? ¿Me adapto? ¿Me adapto para no generar conflicto? Esto sería muy bueno que se lo pregunten. No se olviden que el programa de hoy queda grabado y lo subo a YouTube y también está en Instagram, o sea, pueden verlo si es que quieren repetir eh, algo de lo que hoy explico o los ejercicios que hoy, lo pueden ver porque lo subo mañana a Instagram y a YouTube. Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿persigo al otro cuando se aleja? ¿Me adapto para no generar conflicto? ¿Me desconecto cuando hay una discusión o algo íntimo que no me gusta? ¿Me sacrifico para sostener el vínculo? Eh, Esto no es tu personalidad, ¿sí? Es reprogramación. Esto es un programa aprendido emocional. Lo aprendiste, o sea, lo aprendiste y lo haces en forma automática. No te define esto que aprendiste a accionar hoy de adulto, entonces lo haces una y otra vez de adulto, pero es algo que lo aprendes de niño, ¿sí? Es un programa emocional aprendido en nuestra infancia. Entonces, estaría muy bueno que te hagas estas preguntas y que lo lleves al cuerpo. Yo en los talleres trabajo muchísimo con estas técnicas. ¿Por qué? Porque el cuerpo es donde está el sistema nervioso. Muchas veces el cuerpo es el primero en accionar y ni siquiera nos dimos cuenta que estábamos pensando. Entonces, ¿qué significa ahí? Que el trauma anida en nuestro sistema nervioso. Entonces, el cuerpo es el primero en activarse, es el primero. El cuerpo habla lo que la mente calla, también muchas veces lo que no nos animamos a decir, el cuerpo lo demuestra en alguna enfermedad, algún malestar. Pero el sistema nervioso activa automáticamente el cuerpo ante una situación de estrés. No lo tenés que analizar mucho, simplemente lo tenés que sentir. Y acá es donde, cuando yo te pregunto, por ejemplo, cuando tu pareja se aleja, te ignora o no responde, que es lo que hablamos muchas veces, pareja, hijo, primo, hermano, amigo, lo que ustedes crean que les está afectando. Yo hablo mucho de pareja porque es uno de los temas principales que siempre sacamos en esto, pero puede ser tu mamá, puede ser tu prima, tu hermano, tu jefe. Entonces, cuando tu pareja se aleja, te ignora o no responde, tu cuerpo sabe exactamente qué hacer. Muchas de las veces acciona en forma automática porque de esa forma aprendiste a defenderte y de esa forma seguís sobreviviendo. Entonces, como ya lo hizo muchas veces el cuerpo, va a seguir reaccionando de la misma forma. Y yo te pediría acá, si estás en tu casa, no manejando como Diana, que cierres los ojos, ¿no? Cuando esa persona hace lo que te duele, acciona en vos ese dolor, ¿dónde lo sentís? ¿En qué parte del cuerpo lo sentís? Me gustaría que realmente puedan entender que el cuerpo es el que le muestra la emoción. En el taller podemos ver dónde anida la bronca, dónde anida el resentimiento, la alegría y demás. Acá lo bueno sería que ustedes puedan ver dónde les anida en el cuerpo esa emoción que quieren modificar. Entonces, si es en el pecho, lo que le genera es angustia, vacío. Si es en la garganta, genera un nudo, silencio, no pueden hablar. En el estómago genera miedo y alerta. Entonces, primero descubran eso, en qué parte del cuerpo anida esa emoción, esa situación que todavía no tiene nombre, porque ustedes no saben si es bronca, si es impotencia, si es odio, si es miedo. Entonces, primero descubran en qué parte del cuerpo anida ese dolor, ¿no? Ese trauma. Y en base a eso es que empiezan
a trabajarlo, ¿sí? Es muy importante que vean que no es que es un problema eso, es la emoción pidiéndole regulación, ¿sí? Entonces, cuando te pasa eso, acá estoy leyendo a una persona, hola, acá estoy, hola, Coy, ¿cómo estás? Yo no persigo a nadie, a mí me mata, que me quieran como me lo merezco, sí, pero bueno, sí, entiendo lo que decís, pero hay ciertas conductas que todos tenemos en nuestra vida que hace que una y otra vez repitamos la misma historia y el mismo dolor y el por qué uno no puede tener relaciones eh, a largo plazo o relaciones sanas o relaciones que le den paz, que puedan estar bien o en armonía. Y muchas veces la gente se acostumbra a vivir de esa manera, cuando en realidad eso puede modificarse, eso puede sanarse y puede uno mejorarlo. Entonces, donde nosotros sintamos el dolor en esa discusión, en esa pelea, sea pareja, sea hijo, sea madre, lo que sea, yo les voy a pedir que en ese momento que ustedes identifiquen dónde está ese dolor, si pueden encontrarle qué estoy sintiendo, ¿no? Puede ser que en el momento no lo hagan, ¿ok? No se pongan mal ni nada de eso, no se pongan mal si no lo van descubriendo. Creo que primero, lo primero que tienen que hacer es, si el cuerpo es algo del cuerpo que les está pidiendo regulación. Entonces, identificar primero en qué parte del cuerpo está y hacer respiración consciente. La respiración consciente es una de las cosas más espectaculares que uno puede aprender. Yo me pongo varias veces al día una alarma que dice respiración consciente cada vez que suena, esté escribiendo, esté cocinando, lo que sea, hago 3 o 4 repeticiones de respiración. Es muy, muy bueno poder hacer el trabajo de la respiración consciente. Aunque la otra persona te esté gritando o esté enojada, vos respira consciente, porque la respiración consciente te trae al aquí y a la hora. Vieron que en varios programas yo les he hablado de la importancia de despegar de la emoción. Despegar de la emoción que te domina en el momento de la discusión no es fácil, es práctica, obviamente, pero cuando empezás a utilizar descubrir dónde está ese dolor de la emoción o de la discusión que estás teniendo en ese momento. Fijarte dónde te anida y comenzar con una respiración consciente, es impresionante cómo eso puede cambiar eh, todo, cambia todo en el momento, porque al respirar conscientemente desactivás eso que se activa automáticamente en forma de defensa. Obviamente que si fue algo, por ejemplo, un llamado telefónico y te quedaste mal o lo que sea, si lo puedes acompañar de un aroma, bueno, para mí los aromas son mágicos, por algo es que tengo kits de bienestar emocional. Tengo la marca de Bypass Aromatherapy, que son kits de bienestar emocional, porque para mí los aromas sanan. Entonces, si puedes acompañarlo con un aroma, si por ejemplo estás en tu casa, estás en el auto, alguna discusión, saliste del trabajo, estás tenso, respiración consciente con aroma sería lo ideal, pero si hacemos la respiración consciente ya es un avance, ¿sí? Entonces, la respiración consciente lo que hace es, te trae al aquí y el ahora, te saca de ese estado de amenaza y de alerta donde vos te pones inconscientemente, entonces podés ver las cosas con más claridad, te trae al aquí y a la hora, te trae a la conciencia. Nosotros tendemos a decirnos tranquila, 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 cuando estás discutiendo, generalmente muchas personas hacen eso, ¿no? Agarran y dicen, bueno, tranquila, tranquila, todo va a pasar, no pasa nada, no sé qué, o contestás, ¿no? Porque todo depende del carácter que tiene cada uno. Pero cuando descubrís dónde está anidado y empezás con la respiración consciente, es algo espectacular, porque el tranquila, tranquila solamente te sigue manteniendo agarrada a ese trauma o a ese dolor. El sistema nervioso no se calma con palabras, ¿sí? No se calma con palabras, se calma con experiencias sensoriales. Entonces, es importante poder
darle al sistema nervioso cierta calma a través de la respiración consciente y los aromas. Respiración más solar. Es un mensaje directo al cerebro emocional, ya que el sistema del olfato es el más desarrollado del ser humano y conecta automáticamente con la amígdala cerebral, que es la encargada de conectarte con la memoria y los recuerdos. ¿Sí? Eso se comprobó y también se comprobó que puede ayudar a prevenir el Alzheimer. Las personas que no tienen el sistema del olfato tan desarrollado pueden desarrollarlo, pueden trabajarlo, pueden trabajar con aromas como para poder ir avanzando en esto. Manuel, Paredes, Graciela, Reiki Holístico, Valeria, hola, hola, hola. Bueno, sigamos con esto. ¿Alguno quiere compartir algo? Yo lo leo, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Entonces, si tenés aromas, mejor. Si no, la práctica de la respiración es inhalar profundo, 4 segundos, cuenten hasta 4 en ese momento de estrés. Sí, yo entiendo, cuando estás peleando, discutiendo o algo te molesta, es difícil desconectar, pero se puede. Entonces, son 4 segundos inhalando y 6 segundos exhalando. Es más lento exhalar que inhalar, ¿sí? 4, 6, 4, 6, entre 3 y 4 veces. Por supuesto que si tengo que recomendar, yo recomiendo a mí algo que me genera mucha calma y me encanta, es la lavanda y el eucalipto, o hay un combo que me encanta, una mezcla que es, ahora la estoy usando, que la amo, que es lavanda y vainilla también. Son unas mezclas espectaculares que te ayudan a relajarte y te conectan con tu fuerza interior, o te relajan y con tu seguridad. Cada uno tiene su sentido, ¿no? Su intención. Después el jazmín es uno de los mejores también para mí, que te da mucha seguridad afectiva, mucha seguridad en vos mismo, te da fortaleza. La naranja dulce y el ylang ylang te dan suavidad y confianza. Entonces, cualquiera que quiera después escribirme y preguntarme por privado puede hacerlo. Puedo decirles cómo armar sus propios kits de bienestar emocional, o compartirles o vender los combos míos. Y me gustaría que en ese momento que ustedes conectan con esa respiración, puedan llevar a su cuerpo esa calma que está necesitando, diciendo, díganse mentalmente, en este momento no hay peligro, porque no se olviden que ese accionar viene, obviamente que no estamos hablando de una situación de golpes o violencia extrema, ¿no? Estamos hablando de gritos, palabras, lo más normal que puede llegar a haber en una discusión de parejas, o de madre-hija, o de padre-hijo, o hermanos. Entonces, estaría bueno que vean que puedan desconectar a través de la respiración y algún aroma con eso, y darse cuenta que no están en peligro, que están a salvo. Y denle esa información al cuerpo para que el cuerpo pueda desconectar de ese dolor y de esa emoción que lo domina. Identificar qué fue lo que dijo la persona que activó tu herida. Eso es súper importante. Eso lo conté en otros, creo que fue en el vínculo de pareja, que contaba que muchas veces estás discutiendo o hablando de algo y la otra persona te contesta mal o grita o lo que fuere, algo que no tiene nada que ver con la discusión que estaban llevando. Entonces ahí uno se tiene que dar cuenta que el otro está activando sobre algo que no tiene que ver con la situación actual, sino con un recuerdo, ¿sí? Entonces algo de lo que vos dijiste activó en el otro su trauma, y es ahí cuando vienen las respuestas que no estamos esperando. Bueno, vamos a seguir entonces con esto. Acá, como siempre, para mí, un grande, Joe Dispenza, que siempre enseña sobre la conexión entre la mente y el corazón, que es una de las formas más maravillosas de sanar o de visualizar y manifestar. Él siempre habla de lo importante que es lograr
conectar la mente con el corazón. Él dice que el cerebro cambia cuando viene una experiencia emocional diferente, una vibración del corazón. O sea, cuando nosotros podemos pensar, estoy a salvo, estoy a salvo, estoy a salvo, cuando tu corazón está acelerado o con taquicardia, es imposible que se sienta a salvo, aunque la mente le diga 35 veces estás a salvo, porque tu corazón tiene taquicardia. Entonces, respirar conscientemente hace que te traiga al aquí y salís del trauma, ¿sí? Entonces, respiración consciente, recuerden, inhalan 4 veces, exhalan 6. Entonces, cuando ustedes hacen la respiración consciente, el cuerpo empieza a calmarse. Y ahí es donde reemplazamos con la emoción más linda, más placentera, ¿sí? Para poder hacer que el cuerpo viva una experiencia diferente, para sentirse seguro. No se trata de imaginar todo perfecto, se trata de sentirse seguro. Con el cuerpo ya regulado, como les decía recién, hay que invitar a la mente a imaginar un vínculo diferente. Entonces, si en el momento estás discutiendo, ok, listo, respiras profundamente y te vas de la situación, decís en este momento no puedo hablar, cuando estemos más tranquilos, más en calma, volvemos a hablar del tema. Si es un momento donde vos te sentís inseguro y estás solo, como decía, estás en el auto, estás en tu casa, cortaste un llamado, lo que fuera, es tratar de salir de eso que se activó, ¿no? Que nos pasa a todos. Como te decía Nelly, a mí también me pasa. Y trabajo día a día para poder mejorar y desconectar rápido. Y eso hace que me enferme re poco. Antes era impresionante, pero hoy realmente tengo, es como que el sistema de, sí, inmunológico mío, de mi cuerpo, yo siento que mejoró un montón, a pesar del cansancio, del trabajo, de todo lo que pueda llegar a decirte de dolor físico. Antes me enfermaba bastante. Y hoy no me pasa eso. Trato de regular muchísimo, muchísimo mis emociones, aunque hoy por hoy tengo ciertas situaciones estresantes por diferentes cosas que me están pasando. Pero bueno, es algo que cada uno de nosotros, ¿viste? Libra sus propias batallas y eso es real. Nadie está exento a las cosas de la vida, ¿no? Entonces, estaría bueno pedirle al cuerpo, ¿no? Que vuelva a recordar un estado de relajación, un estado donde te sentís más segura, poder sostener esa sensación unos segundos para poder darle al cuerpo la calma que necesita. No forzar, no analizar todo lo que está pasando, porque cuando empiezas a analizar le das más de comer al sistema nervioso. Entonces tenés que respirar, relajarte y sentirlo. Tenés que agarrar y, por ejemplo, podés decir algo así como, puedo estar en calma en un vínculo, puedo tener un vínculo sano, existen los vínculos sanos, existe poder estar en paz, existe poder soltar el miedo, se puede lograr hacer esas cosas. Podemos desconectar en esos momentos. Hay una técnica que no sé si es la mejor de todas ahora que voy, pero sí es la que hoy aprendí a utilizar en algunos momentos donde me cuesta desconectar lo emocional por la sensibilidad extremo que manejo en algunas situaciones y utilizo la mente. Cuando comienzo a utilizar la mente, despego la emoción. Empiezo a respirar profundo, hago respiración consciente, utilizo muchísimo los aromas, a mí los aromas me hacen muy, muy, muy bien, eh, y empiezo a pensar, me enfoco en, hoy hay cosas que no puedo modificar, hay cosas que no puedo cambiar, es lo que me está tocando vivir en la vida y a veces la situación me supera y simplemente me enfoco. Respiro profundamente, desconecto ese dolor que
no tiene que ver con algo que yo hoy pueda controlar. Entonces, como hoy yo no puedo manejar ciertas cosas, simplemente despego ese dolor y empiezo a usar la mente. Me enfoco en mis objetivos, me enfoco en mi vida, me enfoco en mis sueños, me enfoco en lo que quiero lograr, me enfoco en que mis hijos están espectacular, me enfoco en eso y me saca de lo que yo hoy no puedo manejar. Entonces, para poder seguir con eh, estas recomendaciones, lo importante es que en este momento, cuando nosotros podemos lograr esa calma, es cuando nosotros elegimos vivir en conciencia, ¿no? Es como vivís más en el aquí y en el ahora, sin tanto ni en el pasado ni en el futuro, sino en el aquí y el ahora. Eso es lo que logra la respiración consciente. La respiración consciente logra mucho eso, conectarte con el aquí y el ahora y con la conciencia. Y es cuando empezamos a notar esto que siento es antiguo. Te das cuenta que viene un dolor, de una inseguridad, de algo que quedó marcado en tu inconsciente, que crees que tiene que ser así, de esa manera. Entonces, creo que es súper importante darnos cuenta de eso, ¿no? De la importancia de lo que es volver al aquí y el ahora y el ver con mayor conciencia lo que nos está ahogando o angustiando o generando esa situación que no podemos manejar, ¿sí? Y decirnos, esa es la antigua paz, eso es antiguo, eso ya no sucede más, eso quedó en el pasado. Entonces, cuando empezás a darle realmente las palabras que corresponden a esa situación, no al drama y alimentar el drama o a lo que te sucedió antes, hace muchísimos años atrás, es cuando estás aquí ahora en un nivel de conciencia mejor y en una energía más elevada. Porque vos podés elegir diferente. Cuando algo se activa, podés agarrar y decir, yo no elijo estar aquí. Esto es familiar, pero no es real, ¿sí? No es real. Muchas veces no es real. No necesito reaccionar para sostener el amor, te podés decir, no necesito volver a la misma historia una y otra vez. Es posible modificarlo. Todos tenemos cosas en nuestra cabeza, chicos, recuerdos, mandatos, cosas que nos decían una y otra vez. Y muchas de las cosas que nosotros nos repetimos, no se olviden que tenemos de 60.000 a 70.000 pensamientos por día. Entonces, cuando vos empezás a ser consciente realmente tu pensamiento y la forma que vos tenés de pensar, es imposible que no vayas identificando cuáles pensamientos son tuyos y cuáles son de otro, cuáles son impuestos. Acá, qué divina, acá Eli aplaude, gracias, me abraza el corazoncito, gracias, gracias. Pero bueno, creo que es súper importante poder ir reconociendo una y otra vez esas cosas, ¿no? Entonces, eh, puedo esperar, puedo respirar y puedo elegir desde otro lugar, ¿sí? No cambiamos la pareja primero, ¿sí? No se cambia la pareja, no se cambian las cosas porque sí, porque molestan, porque no puedo más. Se cambia la forma de vincularnos. Y creo que eso es un proceso en el que yo también estoy día a día eh, cambiando mi mirada en un montón de cosas que antes veía de una forma y hace unos cuantos años veo de otra, pero todos los días aprendo algo nuevo. Por eso creo que cambiar la forma en la que vinculamos y cambiar la mirada, resignificar lo que vivimos es una de las cosas maravillosas que podemos hacer. Y cuando el cuerpo aprende a amar, ya no duele. Dejamos de repetir historias y empezamos a crear vínculos conscientes, ¿sí? Recuerden que cualquiera que quiera pedirme alguna sesión de coach, bueno, me escribe por mi Instagram o por mi celular, vuelvo a pasar el celular, es +1 689 248 3391. También pueden entrar a mi página web
para poder pedirme sesiones de coach o algún kit de bienestar emocional o simplemente escribirme para algún taller, para algún grupo que ustedes tengan o, bueno, querer asistir a alguno de los talleres que yo hago acá en Orlando. Mi web es www.pazdavaloscoaching.com y les armo un tratamiento especial para ustedes. Y bueno, hubo cambios en la semana con diferentes programas, como decía Nelly, pero bueno, escuché a Nelly que decía que el lunes 7 p.m. sigue el programa de Déjame que te cuente de Luz Lassen, una divina total. El martes 7 p.m. La voz romántica del ayer con Carmencita, que está teniendo algunos problemitas, decía, con la radio. Gracias por las recomendaciones. Bueno, gracias, Carmencita. La idea es poder darle herramientas también, aparte de poder compartir. Me gustaría que me den alguna idea para el programa de la semana que viene, si les gustaría escuchar algo nuevo. Bueno, volvemos al programa. El miércoles 7 p.m. tenemos Memorias del Corazón con mi compañerita argentina, una diosa total, Nelida Málaga. Bueno, 8 p.m. del miércoles está El Poder de Elegir tu Paz, en la que aquí les habla. Después está Guillermo Torres el jueves 4 p.m. con Retro Radio Show. Alma de Bolero, espectacular, con Nitza Valentín el jueves 7 p.m. Viernes 9 a.m., Esencia de Vida con Diana Mariscal. Me gustaría, a ver si alguno se animó, hoy es el día del abrazo. Ay, una diosa, Lisbeth siempre se acuerda de todas estas cositas. Gracias, Lisbeth, te mando un beso inmenso. Y bueno, recuerden que me gustaría poder escucharlas, me gustaría saber qué les gustaría escuchar a ustedes, me gustaría poder leer más hombres compartiendo opiniones, sé que por ahí hay algunos y bueno. Y les cuento que subí una meditación en YouTube, pueden verla en mi página de YouTube, Paz Dávalos Coaching, está la meditación de la herida emocional del capítulo de hoy. Voy a hacer una meditación por cada capítulo de radio que haga, por cada programa. Voy a compartirles una meditación por YouTube para que puedan hacer las prácticas. Entonces la meditación es lo mismo que el programa, es de la herida emocional al vínculo consciente. Gracias, acá Pasita, sos la mejor, gracias por dar todo de vos para que estemos bien. Te quiero mucho, mucho. Y sé que te encanta lo que estás haciendo y que sos muy estudiosa para darnos todas las herramientas para seguir adelante. Sí, me gusta estudiar muchísimo, soy una apasionada del descubrir, del entenderme, del descubrirme a mí y resignificar las cosas para que no me duelan tanto. Y creo que no significa que porque yo lo cuente no le pase a la otra persona. Yo creo que les pasa a muchas personas lo mismo que a mí, simplemente no lo ponen en palabras. Y tengo la suerte de poder hacer eso, poder ponerlo en palabras. Un abrazo, Carmencita, para todos, por el Día del Abrazo, feliz día para todos. Hay un tiempo para cada momento y aprendemos también de las heridas, totalmente. Creo que las heridas son las que más enseñan. Entonces, vuelvo a repetir, por favor, díganme qué programa les gustaría para la semana que viene. Si no, lo vuelvo a preparar yo. Si están de acuerdo con este tipo de programas, los vuelvo a preparar yo. Gracias por acompañarme esta noche. Recuerden lo importante que es escucharse, ¿sí? Recuerden que cuando algo suene dentro tuyo, cuando algo te haga ruido dentro tuyo, es que te está pidiendo revisión, amor y un espacio para sanar. No importa dónde estés, siempre podés volver a empezar, siempre podés reconstruirte, porque dentro de ti vive la fuerza que necesitas. Reseteate y comienza de cero. Soy Paz Dávalos.
Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos por estar del otro lado. Desde la ciudad de Orlando los saludo, les mando un beso muy grande desde Radio Ritmo 97.net. Gracias por estar, gracias por elegir vibrar alto y gracias nuevamente por estar del otro lado. Los quiero mucho, les mando un beso inmenso y los dejo con esta canción. Un beso inmenso. Y un abrazo de luz también, Nélida, para vos. Los quiero mucho. Me hace muy feliz este programa. Gracias, Nitza. Gracias, Luz, por esto.